18 reyes murieron de forma violenta y deliberada en la Edad Moderna, 7 en el campo de batalla, 5 a manos de rivales por el trono, 3 fueron ejecutados después de haber sido juzgados y condenados, y otros 3 fueron abatidos por particulares que los consideraban tiranos. ¿Cómo pudo haber personas que se creyesen con derecho a matar a su rey, cuya persona era considerada en la Edad Moderna como sagrada e inviolable? Hola a todos y bienvenidos a mi canal dedicado a la historia política de los siglos XVI, XVII y XVIII. Soy Juan Francisco Pardo y enseño Historia Moderna en la Universidad de Valencia. Esas 18 muertes violentas de reyes se distribuyen desigualmente en la geografía europea. Se llevan la palma Suecia y Rusia. 2 reyes suecos murieron en guerra, Gustavo Adolfo en 1634 y Carlos XII en 1718, y otros 2 fueron asesinados. Eric XIV, destronado por sus hermanos en 1568, fue encarcelado y acabó años después siendo envenenado, al parecer por orden de su hermano, el rey Juan III. Y Gustavo III fue asesinado en un baile de máscaras en 1792. 4 zares de Rusia murieron asimismo asesinados a manos de rivales al trono: Teodoro II, Dimitri, Iván VI y posiblemente también Pedro III. En Inglaterra y Escocia en poco tiempo cayeron 3 reyes. Ricardo III, de la Casa de York, murió en la batalla de Bosworth el 22 de agosto de 1485 a manos del ejército de sus rivales de la Casa de Lancaster, o mejor dicho, de quien asumía su herencia, Enrique Tudor. 3 años después de la muerte de Ricardo III, cayó el rey de Escocia, Jacobo III, en una batalla contra rebeldes capitaneados por su propio hijo, quien ocupó el trono como Jacobo IV, el cual a su vez también moriría en batalla en 1513 a manos de los ingleses dirigidos por la reina Catalina de Aragón. Otros 2 reyes europeos murieron en guerra. Luis II de Hungría cayó a los 23 años en la batalla de Mohacs el 29 de agosto de 1526, cuando defendía su reino de la invasión otomana dirigida por el sultán Solimán el Magnífico. Y el 4 de agosto de 1578, Sebastián de Portugal murió con solo 24 años en Alcazarquivir, en el actual Marruecos, en la cruzada con la que había soñado durante años y que acabó en desastre. Nos quedan pues aquellos reyes que murieron porque alguien creyó que lo merecían, porque eran tiranos, porque eran injustos, porque habían traicionado a su país, y que fueron liquidados a sangre más o menos fría, o bien después de ser juzgados, o bien a manos de asesinos convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Primero, María Estuardo, reina de los escoceses, nieta y bisnieta de reyes muertos violentamente, Jacobo III y Jacobo IV de Escocia. María fue reina desde los 6 días de vida, al morir su padre, Jacobo V, en 1542, esta vez de muerte natural. María se casó con el delfín de Francia, Francisco de Valois, el cual en 1559, después de la muerte violenta pero accidental por herida de lanza en un torneo, la muerte de su padre Enrique II, subió juntamente con María al trono de Francia. Pero Francisco y María fueron poco tiempo reyes de este país, reyes de Francia, ya que Francisco murió en 1560 y María tuvo que regresar a Escocia. Pero reinar allí en Escocia no era nada fácil. A las querellas entre los clanes que eran endémicas en aquel país se unió la ruptura religiosa, ya que la reforma protestante se había extendido por el reino, dividiendo todavía más a la nobleza local. María siguió siendo católica toda su vida, pero trató de mantener en su reinado en Escocia cierto equilibrio entre las confesiones, pero no tuvo demasiado éxito. Tampoco lo tuvo en su vida personal. Se casó otras 2 veces, primero con su primo Enrique llamado Lord Darley, el cual, llevado por su ambición, conspiró con los enemigos de la reina y acabó siendo asesinado. Se sospechó de este asesinato de la reina y de uno de sus consejeros, el conde de Bothwell. Se decía que ambos eran amantes, María y Bothwell, y que habían planeado y ejecutado el crimen juntamente. Y esto pareció confirmado cuando, en mayo de 1567, María y Bothwell, solo 3 meses después de la muerte de Darley, se casaron. Aunque es muy posible que Bothwell forzase a María a esta boda.
El caso es que los escoceses se horrorizaron ante el matrimonio y 26 pares se confederaron para destronar a María. Bothwell fue desterrado y María apresada y obligada a abdicar. Sin embargo, María logró huir a Inglaterra. María esperaba que allí su tía Isabel la recibiese cordialmente y la ayudase a recuperar el trono. Pero la reina Isabel de Inglaterra actuó con cautela, pues María, aunque fuese sobrina suya, era también bisnieta de Enrique VII, aquel que derrotó a Ricardo III en la batalla de Bosworth un siglo antes, y como bisnieta de Enrique VII tenía derecho al trono de Inglaterra, por lo que suponía una amenaza para Isabel, para la reina Isabel y para la iglesia que ella dirigía, la iglesia anglicana. Por eso la reina Isabel autorizó a que se investigase a María por la muerte de Darley, lo que, siendo María una reina legítima, ungida y coronada, era algo insólito en la época, porque los reyes eran inviolables y no se les podía pedir explicaciones. Pero esa investigación concluyó en nada. María seguiría en Inglaterra, pero estrechamente vigilada. Es más, su nombre quedó asociado a numerosas conspiraciones que se tejían contra la reina Isabel, hasta que en 1587 la reina Isabel, presionada por el Parlamento y por el Consejo Privado y por la amenaza que suponía para ella misma y para la Iglesia anglicana, accedió a que de nuevo María fuese investigada. La reina María Estuardo, reina de los escoceses, fue juzgada por un tribunal inglés, condenada y ejecutada. Solo 2 años después de la muerte de María, que había sido en 1587, es decir, en 1589, en Francia, un país roto por las guerras de religión, roto por casi 30 años de guerra civil por motivos religiosos, murió asesinado el rey Enrique III, al que muchos católicos consideraban indigno por los acuerdos y las alianzas a los que había llegado con los protestantes franceses. Por esos actos contra la fe católica, creían estos franceses católicos que su rey se había convertido en un tirano. Su sucesor y pacificador en las guerras de religión, Enrique IV, también moriría asesinado en 1610 a manos de un fanático católico que lo consideraba poco menos que un usurpador al haber accedido al trono siendo protestante, aunque más tarde Enrique IV volvería a la Iglesia Católica. Ambos reyes no fueron juzgados por un tribunal, sino condenados por parte de su reino, por parte de su pueblo. Sus asesinos, respectivamente Jacques Clément y François Ravaillac, actuaron apoyándose en ese juicio popular y en la convicción de que al asesinar a sus reyes estaban obrando como instrumentos de Dios. Estos crímenes revivaron un viejo debate: si es lícito matar a los tiranos. Un tirano es un gobernante injusto, alguien que no gobierna por el bien común, sino por su propio bien, por el suyo propio. Se solía distinguir entre tirano de oficio y tirano de ejercicio. El primero es el que ejerce el poder sin tener derecho a ello, habiéndolo usurpado. El segundo, el tirano de ejercicio, es el que, siendo rey o gobernante legítimo, habiendo accedido al trono o a su gobierno de forma legal y legítima, se comporta injustamente, gobierna pensando más en sí que en su pueblo. Enrique III, que accedió legalmente al trono, podría ser para su asesino, para Jacques Clément, un tirano de ejercicio. De Enrique IV, su asesino, François Ravaillac, podría pensar que era un tirano de oficio al haber accedido al trono siendo protestante, al haber accedido al trono de un país católico, de una monarquía católica, siendo él protestante. Pero una cosa es lo que creyesen sus asesinos, incluso que ambos reyes fuesen tiranos o no. Y otra cosa muy distinta es que un particular pudiese quitarles la vida, aun siendo reconocidos como tiranos. El caso es que ambos regicidas, Clément y Ravaillac, fueron juzgados por sus crímenes, condenados y ejecutados de forma atroz por el regicidio que ambos habían cometido. Con todo, al discutirse sobre tiranos y sobre tiranicidio, se traían a colación las obligaciones que el rey tenía hacia su pueblo y la capacidad de su pueblo o de sus representantes para juzgarlo. Eso, que los reyes serían juzgados, ocurriría en Inglaterra a mediados del siglo XVII y en Francia a finales del siglo XVIII.
La muerte de Carlos I de Inglaterra ha sido contada muchas veces como un jalón de la larga lucha por la libertad que sería la historia de Inglaterra. El pueblo inglés se habría rebelado contra un monarca absolutista y lo habría derrotado, juzgado, condenado y ejecutado por incumplir el pacto constitucional que tenía ese rey con sus súbditos. Pero eso es una historia construida interesadamente. Es cierto que quienes lo condenaron pensaban que el rey los había traicionado, que había traicionado al Parlamento, que había traicionado al pueblo y que conspiraba para imponer su voluntad. Todo esto podía hacer del rey un tirano. Pero para condenarlo y para ejecutarlo, había que quitar al rey sus prerrogativas, su inviolabilidad y su carácter sagrado. Esto es, la ejecución del rey, al fin y al cabo, iba a tener un carácter religioso. Ahí están las claves del regicidio de 1649, de la ejecución de Carlos I que tuvo lugar en ese año. Lo que enfrentó al rey Carlos con parte de sus súbditos tenía un significado tanto religioso como político. La guerra civil que enfrentó al Parlamento de Inglaterra contra Carlos I y que se desarrollaba desde 1642 tenía ese significado religioso tanto como político. Los puritanos, una minoría religiosa muy influyente en la Cámara de los Comunes, se oponían radicalmente a las prácticas religiosas y litúrgicas que el rey Carlos quería imponer en la Iglesia anglicana. Los puritanos eran partidarios de una iglesia sencilla, sin ningún esplendor en el culto, un culto que debía estar centrado en la palabra y no en los sacramentos, y una iglesia que debía estar guiada por pastores más que por el rey. Carlos I quería todo lo contrario, una liturgia espléndida, basada en los sacramentos, templos dignamente decorados y una iglesia jerárquica, coronada por él mismo, coronada por el rey. Estas diferencias irreconciliables hacían que el rey fuese acusado por los puritanos de papista, de criptocatólico, de hereje. Más aún, los puritanos no creían, como protestantes que eran, no creían en ningún tipo de mediación entre Dios y el hombre. Por eso no podían creer en la sacralidad del rey. Eliminado este tabú que hacía intocable al rey, todo lo demás podía caer. Pero aún hacía falta algo más. Para juzgar al rey debía desproveérselo de su soberanía y transferirla a otra instancia. Por eso la Cámara de los Comunes, recordemos, muy influida por los puritanos, la Cámara de los Comunes se proclamó soberana. Carlos V no lo admitió y se negó a reconocer al tribunal delegado de los comunes que lo quiso procesar. De hecho, el juicio no fue otra cosa más que un forcejeo para que Carlos admitiese la legitimidad del tribunal que lo quería juzgar, sin ningún éxito, porque Carlos se negó en redondo a admitir esa legitimidad, lo que no impidió que fuese condenado y ejecutado. Más conocida aún que la ejecución de Carlos I es la de Luis XVI de Francia, guillotinado en enero de 1793 por traición a su país. Después de la Revolución de 1789, la Revolución Francesa, la monarquía fue progresivamente despojada de sus poderes y más aún de su condición sagrada, hasta reducirla a monarquía constitucional. Como Carlos I en 1649, Luis XVI también perdió la soberanía que pasaría a los representantes del pueblo. En esas condiciones el rey podía ser depuesto y juzgado. Al descubrirse su participación en conspiraciones contrarrevolucionarias, su destino quedó sellado. Salvando la distancia que hay entre la ejecución de Carlos I de Inglaterra y la de Luis XVI de Francia, una misma clave las hizo posible: la desacralización del rey. Considerar al monarca como un ciudadano sujeto a las leyes. Al transformarse en Francia la monarquía absoluta en una monarquía constitucional en la que el rey no lo es de derecho divino, sino por el consentimiento de su pueblo representado en asamblea, el monarca pierde su sacralidad y por tanto su inviolabilidad. La insistencia con que los revolucionarios se dirigían a Luis XVI como ciudadano Luis Capeto servía para igualarlo con los demás ciudadanos y subrayar que también él estaba sujeto a la ley. Estos 5 casos de reyes muertos tienen en común la ruptura religiosa. Enrique III y Enrique IV de Francia fueron asesinados por católicos que los veían como enemigos de la Iglesia. María Estuardo, católica, fue ejecutada por un tribunal protestante
con una reina Isabel excomulgada de la Iglesia católica, pero que era cabeza de su propia Iglesia. La condena de Carlos I fue impulsada por puritanos que aborrecían las tendencias religiosas de su rey, y Luis XVI fue despojado de su condición de monarca sagrado por una asamblea no confesional. En los dos últimos casos, a la desacralización se añadía explícitamente la pérdida de soberanía. Pero esto último también estaba implícito en el juicio de María Estuardo, al pedir cuentas un tribunal de la actuación de una reina legítima. Por eso la ejecución de María preparó el terreno para la de Carlos I, nieto, por cierto, de la reina María, por un tribunal que se arrogaba un poder superior al del rey, lo mismo que siglo y medio más tarde ocurriría en Francia. Por tanto, ruptura religiosa, desacralización y soberanía del pueblo son los ejes que en la Edad Moderna hicieron concebible lo inconcebible: matar a un rey legítimo. Vamos a ver ahora alguna de la bibliografía en la que me he basado para elaborar este vídeo. Es producto de lecturas muy diversas sobre las guerras de religión, sobre la guerra civil inglesa, sobre la Revolución Francesa, sobre los tiranos y el tiranicidio, pero me voy a centrar en aquellos trabajos que me han resultado más útiles. Aunque el primero no lo tengo ni lo he podido consultar. Es el libro de Mario Turchetti sobre la tiranía y el tiranicidio a través de la historia. Un libro excepcional, un libro de una ambición enorme, pero que desgraciadamente ni tengo ni lo he podido consultar, aunque por las críticas que ha recibido ese libro sé que es magnífico. Disponemos, sin embargo, de un breve artículo en que el mismo autor, Mario Turchetti, analiza estos conceptos de tiranía y de tiranicidio. Un artículo cuya referencia os pondré en la descripción del vídeo. Sí que he podido consultar y trabajar a fondo este libro de John Guy, que se llama La vida de María, reina de los escoceses, con el subtítulo My Heart is My Own, mi corazón me pertenece, mi corazón es mío. Es una biografía magnífica, que repasa con gran detalle la vida de María a lo largo de más de 500 páginas y se detiene especialmente en sus últimos tiempos, en la época que pasó en Inglaterra, en su relación con su tía, la reina Isabel de Inglaterra, y en el proceso que sufrió y cómo tanto Isabel como sus consejeros, sobre todo sus consejeros, fueron encerrando a María en una red de conspiraciones de la que no pudo escapar, en una trampa de la que le fue imposible escapar y por lo que al final acabó siendo encontrada culpable de conspirar contra Isabel. También me ha resultado muy útil y creo que es una lectura muy recomendable este libro de Roland Busnier, El asesinato de Enrique IV, dentro de la colección de los 30 días que han hecho a Francia. Es un libro que describe con un detalle extraordinario las circunstancias del asesinato del rey Enrique IV, también las de su antecesor, del rey Enrique III, pero sobre todo tiene un estudio muy bueno sobre el tiranicidio en la Europa moderna, en la Europa de la época, sobre las raíces de las ideas sobre el tiranicidio de la antigüedad y sobre todo en la Edad Media, y cómo estaban plenamente vigentes y cómo se actualizan en el siglo XVI en el marco mismo de los asesinatos de Enrique III y de Enrique IV. Por último, quisiera recomendaros estos artículos de Sean Kelsey, El juicio de Carlos I y la muerte de Carlos I, porque son extremadamente iluminadores sobre ambos aspectos, sobre cómo se llevó a cabo y con qué base jurídica y política se llevó a cabo el juicio contra Carlos I y cómo tuvo lugar su condena y su ejecución y su muerte. Las referencias completas de estos artículos y estos libros las dejo como siempre en la descripción del vídeo y también como siempre os invito a que reflexionéis sobre lo que hemos visto y a que hagáis constar vuestras reflexiones en los comentarios. Hasta el próximo vídeo.